Àgbákùmọ̀gbé ìṣẹ̀lẹ̀ ló wá fún Ọ̀rúnmìlà. Ifá yóò bá kú jà. Muerte, el mayor misterio de la existencia humana. Algunos la temen, algunos la niegan, otros la aceptan. Pero en la sabiduría de Ifá, la muerte no es un enemigo, es una necesidad divina. En el video de hoy, exploraremos cómo Ifá explica el origen, el propósito y el destino de la muerte. Y te prometo que, al final, nunca volverás a mirar la muerte de la misma manera. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campana para más sabiduría de Ifá, espiritualidad yoruba y enseñanzas poderosas. Ará àgbà ń dà. Ìbá ṣe pé àkíkú láyé. Ará àgbà ń dà. En la cosmología yoruba, la muerte no es algo aleatorio. Es uno de los Ahogun, fuerzas espirituales de la adversidad. Junto con la enfermedad, la pérdida, los problemas y la aflicción, la muerte llegó al mundo para poner a prueba y regular la vida humana. Pero aquí está el secreto, estas fuerzas no son puramente malas. Existen para mantener la creación en equilibrio, recordándonos que la vida no es solo dulzura, sino también desafío. Ifá enseña que la muerte también es una bendición. Así como el nacimiento no puede detenerse, tampoco la muerte. La vida es continua, el espíritu no perece. Imagina un arroyo, si el agua fluye eternamente sin cambio, se estanca. La muerte es ese cambio, asegura que la vida se renueve, ciclando entre el cielo y la tierra. Escucha una estrofa en Oyeku Osa. Ká má tètè kú àwo ilé aláyọ̀, àìtètè kú ìṣẹ́ àwo ìbànújẹ́. Tí kú bá dé káyọ̀ Olódùmarè olóko àwo lóòótọ́. Ló wá fún àwọn àgbà ṣàǹkóṣàǹkó. Wọ́n lọ rèé béèrè lọ́wọ́ Ọ̀rúnmìlà pé kí ní ṣe tí kú fi ń pani. Ọ̀rúnmìlà wá sọ fún wọn pé oore l'Olódùmarè fi kú ṣe fún àwọn ọmọ ẹ̀dá. Nítorí omi tí kò sàn sí wá, omi tí kò sàn sẹ́yìn, ó ti di omi ọ̀gọ̀dọ̀, omi èérí, ọ̀gọ̀dọ̀ rèé, omi ẹ̀gbin, omi ń gbé wọn lọ rẹ́rẹ́, omi ń gbé wọn bọ̀ rẹ́rẹ́, olókùn, kárelé lọ rèé gbáwo tuntun bọ̀ wá sílé ayé. Ifá también advierte que la muerte puede surgir como resultado del pecado, violar el orden divino de Olodumare. Vivir en armonía con la naturaleza es obedecer la ley de Dios. Pero desatender los tabúes espirituales trae castigo. El Odo Obaraos enseña que los venenos que permitimos entrar en el cuerpo y el alma a través de la desobediencia terminan conduciendo a la degeneración y a la muerte. Desde esta perspectiva, muchas muertes prematuras no son casualidad, sino consecuencias de ignorar la instrucción divina. Alábàáhùn ló jí ló dapọ́n fáborí, ìgbénírajò tó filé ẹ̀ sẹ́yìn, egungun ìkàmùdù ní iṣẹ́ tìẹ́tìẹ́. Wọ́n á fún Olódùmarè ọkọ̀ tí wọ́n bá dáyé má tù. Níjọ́ tó tẹ́lé ayé tán tó fèèwọ̀ jọba, wọ́n ka gbogbo ohun tí wọn kò gbọdọ̀ jẹ, tí wọn kò gbọdọ̀ ṣe. Ọmọ aráyé jẹ̀wọ̀ tán, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń kú, wọ́n á lọ bèèrè wò lọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà pé kí ní ṣe tí kú fi ń pa wọ́n. Ọ̀rúnmìlà ní èèwọ̀ ní ń pa wọ́n, ikú kọ́ o, èèwọ̀ ní, èèwọ̀ lójú. Así que la muerte también puede ser una lección, un recordatorio de que debemos vivir en armonía con la creación. Paradójicamente, la muerte también puede ser un salvador. Cuando la enfermedad arrebata la dignidad de la vida y carga a las familias con dolor interminable, la muerte se convierte en una forma de liberación. En Okbe Alara, Ifá nos recuerda, la muerte, entonces, no es solo un final, es una misericordia que permite la renovación tanto de los vivos como de los que parten. Àgbákùmọ̀gbé ìṣẹ̀lẹ̀ ló wá fún Ọ̀rúnmìlà. Ifá yóò bá kú jà, yóò sì jẹ̀bi ikú. Ẹbọ làwọn ní kó máa wá ṣe. Ǹjẹ́ ará àgbà ń dà? Ìbá ṣe pé àkíkú láyé. Ará àgbà ń dà. Antes de nacer,
cada alma elige un destino. Eso incluye cuánto tiempo viviremos. Algunos están destinados a largos años, otros a viajes más cortos. Por eso vemos misterios como los niños Abiku, aquellos que nacen solo para morir y regresar repetidamente. Sí, fuerzas espirituales como la brujería pueden influir en las circunstancias, pero en última instancia, el destino lo gobierna todo. Incluso el momento de la muerte está elegido. En Otura Irete, Ifá dice: ọgbọ́n ṣàwo má wí ọ̀rọ̀ kọlu ọgbẹ̀rì má mọ̀ wá fún alukoso ayé abù fún alùdùndún ọ̀run alukoso ayé ṣòǹgbọ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láyé ẹ̀dá. Pase lo que pase, la muerte es inevitable. Ifá enseña que la existencia se construye en equilibrio, alegría y tristeza, luz y oscuridad, vida y muerte. Desear la vida sin la muerte es no comprender la creación. La muerte es la visitante que debe tocar todas las puertas. Los sabios se preparan, no con miedo, sino con aceptación. Entonces, ¿qué nos enseña Ifá sobre la muerte? Que es una bendición, que puede ser consecuencia del pecado, que a veces es una salvadora, que es parte del destino y, sobre todo, que es inevitable. En la visión de Ifá, la muerte no es enemiga, sino una puerta hacia la renovación. Comprender la muerte es, en realidad, comprender la vida. Si esta enseñanza te ha parecido poderosa, dale un me gusta, compártela con alguien que necesite sabiduría, y no olvides suscribirte para más conocimientos de Ifá y espiritualidad yoruba.